Y continuamos, hermano, con la segunda etapa de esta enseñanza tan importante que es para nosotros acerca de por qué razón tenemos que leer la Biblia. Pasamos a la parte 6, que es para inspirarme a alabar a Dios. Anhelas alabar a Dios, pero piensas que no tienes suficientes palabras. Usas la Biblia y en ellas encontramos muchísimos cánticos de alabanzas y adoración a Dios. Recibe inspiración para adorar a aquel que ha dado a su Hijo unigénito para que podamos disfrutar de la vida eterna. Veamos qué nos dice Dios acerca de esto en Salmos capítulo 106, versículo 1 al 2. Aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdurará para siempre. En Salmo 103, versículo 1 y 2. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En Salmo 95, versículo del 1 al 3, dice así: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracia, aclamémoslos con cántico, porque el Señor es gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Salmos capítulo 100, versículo del 1 al 2, dice lo siguiente: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Señor, en Isaías capítulo 25, versículo 1 dice lo siguiente: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios así: después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Pasamos a la parte 7 para aprender a reflejar el carácter de Cristo. Cuando Dios toca nuestra vida, Él nos transforma y nos ayuda a ser más como Jesús. Lo viejo que queda atrás, pasamos a ser nuevas criaturas que muestran con su palabra y acciones que pertenecen a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Al leer los evangelios y ver cómo Jesús se relacionaba con el Padre, con sus discípulos y con todos los que le rodeaban, aprendemos a vivir la vida de una forma que refleja que Él es nuestro Señor. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 5 dice lo siguiente: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Veamos en Romanos capítulo 15, versículo 5 al 6. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 2 dice lo siguiente: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús.
lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 22. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Primera de Tesalonicenses capítulo 8 versículo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo de 8 al 11. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el caso de la esperanza, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo viene haciendo. Entramos al punto número 8. Para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. El diablo, enemigo de las almas, nos ataca y nos quiere distraer para que no crezcamos en nuestro andar con Jesús, ni hagamos la voluntad de Dios. Él intenta que no le demos importancia a pasar tiempo con Dios, porque sabe que mientras más nos acerquemos a Dios, más fuerte será nuestro espíritu. No le permitas vencer. Busca cada día de la presencia de Dios en oración y aliméntate siempre con su palabra. Gloria a Dios. Juan capítulo 8 versículo 12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Santiago capítulo 4 versículos 5 al 7. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice el Espíritu: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Salmos capítulo 1 versículo del 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da frutos y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Ingresamos al 9. Dice así: para entender la historia de la humanidad, el pecado
el presente y el futuro. En la Santa Biblia encontramos el relato de la historia de la humanidad desde el mismo principio de la creación. A través de ella entendemos cómo fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Entre otras cosas nos hablan de la historia del pueblo de Israel, de la vida y la muerte y la resurrección de Jesús y de la expiación de la iglesia primitiva. La Biblia, hermano, también contiene profecías. Muchas ya se han cumplido, pero quedan aún muchas por cumplir. Al leer, aprendemos a observar las señales de los tiempos, no para temer al final, sino para prepararnos, aferrándonos más a nuestro Dios y Salvador. Veamos qué dice el Señor en su palabra en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Veamos en Génesis capítulo 1, versículos 25 y 27. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 4, lo siguiente: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 2. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Apocalipsis capítulo 22, versículo del 12 al 13. Miren, que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: vengo pronto. Amén, amén, Señor Jesús. Amigos, esta es la segunda parte en la cual ustedes deben de considerar y aprender por qué razón debemos leer la Biblia. Nos estamos viendo, cuídense mucho, que Dios los bendiga.